Bienvenidos a esta octava sesión de esta serie de conversaciones sobre coronavirus que hemos tenido durante las últimas semanas. A esta serie la hemos titulado Todo cambió, una visión integral de la crisis. En esta sesión les presento a mi panel. La primera de ellas es Carol Ríos de Rodríguez. Ella es presidente fundadora del Instituto Fe y Libertad y catedrática universitaria. También nos acompaña Fernando Pliego Carrasco. Él es doctor en Ciencias Sociales con una especialidad en Sociología. Es autor de varios libros e investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también nos acompaña Beatriz Castillo de Chepolina. Ella es ingeniera, es directora ejecutiva de Familia, Desarrollo y Población, que es un centro de estudios e investigación que promueve la investigación y divulgación de estudios demográficos y económicos en relación con el desarrollo de Guatemala y propuestas dirigidas a la defensa de la familia, la libertad y la dignidad de la persona. Desde este momento los invitamos a interactuar con nosotros en los comentarios para que nuestros panelistas puedan responder sus preguntas. Les recuerdo que el tema de hoy es demografía, familia y sociedad. Entonces, sin más que decir, si quieren, empezamos. La primera pregunta que tengo aquí es para el doctor Pliego. Y es, en su libro Estructuras de familia y bienestar de niños y adultos, el debate cultural del siglo XXI en 16 países democráticos, usted afirma que la pregunta central es, en términos generales, ¿ocasionan las diferentes estructuras de familia efectos de bienestar parecidos para los niños y los adultos? O bien, propician algunas de ellas con más facilidad el desarrollo de carencias y problemas de bienestar en la población. En ese sentido, me gustaría preguntarle por qué importa la estructura de la familia y qué tipos de estructuras son las que usted compara en su libro. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Hay una relación estrecha entre la fortaleza de la vida familiar y el bienestar, los indicadores de bienestar de la población. Cuando la pareja, el hombre y la mujer que están al frente de una familia, llevan una vida solidaria, con todos los límites que hay en la vida, se apoyan mutuamente con todos los límites que suelen haber, y etapas más y etapas menos, y cuidan a sus hijos. Este indicador de solidaridad repercute enormemente en muchos indicadores, en estabilidad de la vida emocional de los hijos, en rendimiento escolar, en disminución de la violencia en la sociedad, ¿sí? Los niños, e incluso hay indicadores que muestran que hay una relación entre solidez en la vida familiar y por ejemplo, disminución de indicadores de enfermedades cardíacas, enfermedades de tipo de depresión, ansiedad, etcétera. Hay una relación muy estrecha. Y es que la solidaridad en la vida diaria repercute positivamente tanto en la vida privada de los participantes como en la escena pública, en el ámbito público. Entonces es muy importante esto. Entonces cuando mamá y papá se llevan solidariamente pese a todos los límites de la vida diaria y cuidan a sus hijos por lo mejor pueden, se mejoran. E incluso si hacemos una comparación, por ejemplo, en ambientes populares, donde hay muchas carencias, si hay una solidaridad fundamental y una fortaleza familiar, las familias con donde hay más estabilidad y más relaciones de solidaridad tienen mejores indicadores que los otros vecinos con otras estructuras familiares. Entonces es muy valioso esto, es muy valioso para la vida privada, para la vida individual y para el bien público en general. Por supuesto. Ok, en ese sentido, Beatriz, estos meses de encierro a raíz de la crisis por COVID-19 nos han dado oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la familia. En uno de los textos publicados que publicaron ustedes de Familia, Desarrollo y Población, dice, el deber ser de la familia es el espacio, núcleo y comunidad en el cual el ser humano tiene la oportunidad de nacer, crecer y florecer adecuadamente. ¿Qué lecciones sobre la familia destila este estudio a partir del 11º Censo Nacional de Población y el 7º Censo Nacional de Vivienda de Guatemala, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística en 2018? Gracias, Jackie. Sí, efectivamente, este estudio estamos próximos a publicarlo y creo que la pandemia nos ha hecho ver lo que decía Fernando.
cómo la familia es esa primera comunidad donde el ser humano se desarrolla. Hemos visto ahora pues en la cuarentena que los papás pues asumen esa labor de educación, como también desde el lado de la salud, pues es la familia la que está brindando pues ese cuidado a sus enfermos, ese asegurarse de que se cumplan las medidas de higiene. Entonces, sí, definitivamente, pues la pandemia nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de la familia, incluso desde el lado de la fe también, cómo la familia, pues, no sé, ahorita las iglesias, los templos están cerrados, entonces se ha visto cómo, pues, desde la familia se pone en práctica esas creencias religiosas. Y por el lado de los datos que nos arroja el censo sobre la familia y que comentamos en el estudio que vamos a publicar, pues es interesante también verlos a la luz del coronavirus. Por ejemplo, no sé, en España, uno de los países más golpeados por el COVID, ahí hay muchos hogares unipersonales. Aproximadamente el 25% de los hogares en España son de una sola persona. Incluso hay regiones como Asturias y La Rioja, donde llegan a ser el 30% de los hogares. Entonces es mucho más difícil enfrentar así la pandemia en soledad a enfrentarla pues uno rodeado de su familia. Ese dato a nivel Latinoamérica es mucho menor, solo el 12% de los hogares de la región son unipersonales y por el contrario el 40% es de parejas con hijos viviendo en el hogar. Entonces, pues eso es positivo para la región, específicamente en Guatemala. Pues las encuestas del INE nos reportan que en promedio en cada hogar hay 4.5 miembros viviendo en ese hogar, entonces eso hace más fácil pues enfrentar este encierro al cual nos estamos viendo obligados a vivir. Y es como una fortaleza el tener esas familias. Incluso pues siguiendo con la idea de solidaridad que mencionaba el doctor Pliego, es como una buena oportunidad. Por ejemplo, el censo pues nos habla que en Guatemala solo el 8% de la población es mayor de 60 años, que sería pues nuestra población vulnerable al coronavirus. Entonces, dentro de la familia es como la oportunidad para vivir esa solidaridad intergeneracional, como para que los jóvenes estén más pendientes pues de los mayores, pues normalmente pues no sé, en la adolescencia están más centrados pues en lo suyo, en sus parrandas, y ahora es como de voltear a ver a esas personas que están más vulnerables, quizás más solas, y entonces pues acompañarlos, quizás no se les puede visitar por el distanciamiento, pero pues una llamada, el saber estar pues pendientes de ellos, no sé, se les cocina algo que les guste, lo que sea, pero como que vivir esa solidaridad intergeneracional en la familia para que cuando regresemos a nuestra vida post-COVID, pues no sé, seamos familias más fuertes, como más empáticas y más solidarias los unos con los otros. Entonces, pues eso opino. Perfecto, muchas gracias. Carol, en ese sentido, usted hizo un análisis sobre los resultados del Censo Nacional que publicamos en el sitio web del instituto el año pasado. ¿Qué es lo más sorpresivo de este censo y qué nos dice sobre el estado de las familias en Guatemala? ¿Y qué retos enfrenta la familia de Guatemala en estos momentos? Sí, cabal, quería comentar un poco lo que, añadir, digamos, a lo que han dicho Beatriz y el doctor Pliego, porque una de las cosas creo yo que más nos sorprendió fue el dato global de la población, que el censo arrojó que en Guatemala éramos 14.9 millones de personas y la verdad es que la expectativa es que iba a salir un número mucho mayor, ¿verdad? Como entre 17 y 20 millones de guatemaltecos. Así que los resultados del censo no cuadraron con las expectativas. Y los técnicos dijeron pues, que eran unos datos preliminares y que faltaba hacerle ajustes. Sin embargo, hoy me metí al sitio del INE y el dato sigue igual. Así que yo creo que la mayoría de personas se sorprendió muchísimo porque siguen pensando que Guatemala está sobrepoblada y que las familias siguen siendo familias muy numerosas, por decir que cada mujer, particularmente en el interior del país, sigue teniendo 8 hijos. Esta es una imagen que tenemos en la cabeza y
lo que dijo Beatriz es muy importante respecto del valor que tienen nuestras familias, más sin embargo, ya la tasa de fertilidad en Guatemala ha bajado mucho y para mí eso ha sido lo sorprendente, lo rápido que ha cambiado la tasa de fertilidad o de fecundidad. Por ejemplo, en 1960, el Banco Mundial estimaba que las mujeres en Guatemala tenían 6.9 hijos por mujer y ahora está en 2.83 o 2.52 más o menos, dependiendo de la fuente. O sea que es una caída drástica en poco tiempo y creo que los guatemaltecos no hemos ajustado nuestras expectativas a eso. Y entonces uno de los grandes retos que enfrentamos es ajustar, creo yo, nuestros paradigmas para no experimentar en nosotros ese invierno demográfico del que hablaba Beatriz, de las hogares de una única persona y de otros problemas que están enfrentando en Europa o Japón, por ejemplo, y en menor grado en Estados Unidos, que sepamos valorar lo que tenemos en las familias integradas. Por supuesto. En ese sentido, doctor Pliego, últimamente los medios de comunicación en Guatemala han destacado el tema de violencia intrafamiliar. Me imagino que ocurre lo mismo en México. Los estudios que usted cita en su libro revelan que el abuso físico grave contra menores tiende a ser menor en familias que tienen padre, madre e hijos biológicos. También cita un estudio del Perú que dice que los niños que viven solo con su madre tienden a presentar el triple de quemaduras, 2.9 veces más fracturas de huesos y 2.1 veces más lesiones casi mortales en comparación con los niños que habitan con sus dos padres biológicos. Ahora bien, ¿podría contarnos usted un poco sobre la relación que existe entre la Bueno, y la... Jacqueline, te voy a contestar ahorita entre líneas porque la última parte no se pudo oír bien, pero mira, hay entre fortaleza familiar, o sea, una familia que es solidaria en términos generales, y la disminución de los indicadores de violencia, hay una relación estrechísima. ¿Sí? Cuando hay esa solidaridad, bajan enormemente los indicadores de la violencia contra la mujer, contra la esposa, y después también de los padres hacia los hijos, porque papá y mamá se regulan entre ellos también. Y esto se ve aquí en países de desarrollo medio como México, países de desarrollo mayor como en Australia, España, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, y países de desarrollo menor todavía. Entonces, siempre se ve esa constante. Entonces, las fortalezas familiares es un gran recurso educativo para ciudadanos con más capacidad de interactuar pacíficamente y constructivamente en el entorno público. Entonces, una parte importante de los programas públicos de las sociedades deberían estar encaminados entonces a fortalecer la vida familiar. De tal manera que esto se repercuta en bajar los indicadores de violencia contra la mujer y de violencia contra los hijos. Porque se sabe muy bien que cuando los hijos han vivido experiencias de violencia en su familia y casi el principal actor de la violencia en la vida de pareja es el hombre, ¿sí? Pero después, cuando se logra eso disminuir, repercute en el ambiente público. Entonces sabemos que en ciertos países de Centroamérica, no en Guatemala en específico, la violencia muy fuerte que hubo en la década de los 80, violencia política que destruyó muchas familias, que dejó muchos niños huérfanos, ha sido el caldo de cultivo de muchos de las bandas y de la Mara Salvatrucha, etcétera, precisamente porque faltó esa cohesión familiar. Y el Estado no la puede sustituir. El Estado nada más es coadyuvante al trabajo de socialización que se desarrolla dentro de las familias. Entonces es muy importante que en una política orientada
a mayor convivencia pública, a mayor participación ciudadana activa, positiva, se considera a la familia como un actor central. Y después, cuando se han vivido experiencias traumáticas en la vida familiar o en el ambiente, es también fundamental que las políticas públicas puedan ayudar a los que llevan adelante su familia porque ya se fracturó, se quedó la mamá sola, le brinden herramientas para poder sobreponerse a eso. Y entonces que se rompe el círculo. Pero es fundamental en este tema que tanto nos preocupa. Y ahorita en México, nada más con esto, terminaría en esta parte con este asunto. Estudios más de tipos cualitativo que se han hecho en zonas donde hay mucha migración hacia Estados Unidos, que se queda la mamá sola con los hijos. Son lugares donde ha habido muchos procesos de desarrollo de actividades negativas de tipo delictivo, porque se requiere que el papá y la mamá generen un ambiente de cooperación para que los hijos puedan desarrollarse como ciudadanos cooperativos y positivos. Cuando no se da esto, es cierto que llega el dinero de Estados Unidos a estas familias, pero falta la cooperación entre la pareja. Y después a veces dicen, pero es que conocemos familias con papá y mamá y hay mucha violencia. Sí, las conocemos. Hay familias con papá y mamá y casados y que hay mucha violencia. Pero cuando vemos las estadísticas, estas se disparan de manera impresionante cuando no está papá y mamá, cuando solo está mamá, hay un aumento sustancial de la violencia en los ambientes. Y entonces hay una disminución de lo que se llamaría el capital social. Hay una baja impresionante. Entonces es importante nuevamente esta idea de la fortaleza en la vida familiar como elemento de la política pública orientada a generar un ambiente público más pacífico y más positivo. Perfecto, muchas gracias. Vea, por otro lado, FADEP ha resaltado la importancia de la presencia del padre de familia para la adecuada transmisión de valores a los hijos. Y han analizado cómo ha cambiado el rol de las madres recientemente, porque ahora vemos que cada vez más de ellas trabajan fuera de casa. ¿Por qué se estudia cada vez más las formas de conciliar el trabajo profesional con la familia? Y que tendrá un impacto positivo ahora por el confinamiento. Gracias, Jackie. Sí, siguiendo con lo que decía el doctor Pliego, sí, no queda duda de la importancia de la figura paterna dentro de la familia, no solo por el lado de minimizar los abusos, como decía el doctor, sino, ¿verdad? Que es pues en la transmisión de valores, en que los hijos crezcan pues seguros, en el caso de las hijas, por ejemplo, en retrasar el inicio de la actividad sexual, y es mucho los beneficios de contar con la presencia del papá, pero no solo como un papá proveedor, sino como un papá presente, y ahí es donde viene el tema de la conciliación trabajo-familia. También se habla cada vez más de ese tema por el hecho de que las mujeres cada vez más trabajan fuera de casa, pero la conciliación no es solo para la mujer, o sea, no es solo la mujer la que tiene que conciliar o equilibrar su tiempo de trabajo fuera de casa con las tareas del hogar, sino que el papá también tiene que saber cómo equilibrar sus responsabilidades laborales con sus responsabilidades dentro del hogar como padre de familia. Específicamente para Guatemala, la encuesta nacional de empleo y de ingresos reportaba que, por ejemplo, los datos de cómo la mujer ha incursionado en el ambiente laboral. En 1990, el 23% de las mujeres trabajaba fuera de casa y hoy ese dato se encuentra ya en 53%. Y si consideramos a las mujeres que tienen entre 20 y 40 años, ese dato sube más, sube hasta un 70%. Entonces son muchas las mujeres que ya trabajan, pues que tienen un trabajo pagado, remunerado, adicional de su labor de madres. Entonces es muy importante el lograr ese equilibrio. Y ahorita, pues viviendo esta pandemia, pues también es muy importante porque mencionabas tú, Jackie, el teletrabajo. Entonces,
quizás está papá y mamá trabajando desde casa porque han tenido la oportunidad de seguir trabajando a través del teletrabajo virtualmente, pero es importante también lograr esa conciliación para lograr separar y cumplir bien con ambos roles. Es muy positivo que tantas empresas hayan logrado ese teletrabajo. Hace poco veía una publicación, no me acuerdo si era de la CEPAL, no estoy segura, pero decía que el 40%, el 96% de las empresas de América tenían algún tipo de teletrabajo y que el 40% de todas las empresas de América Latina tenían al 80% de sus empleados trabajando de forma virtual. Entonces creo que eso es algo muy positivo que ha traído el COVID, porque tocó aprender así pues a la carrera, sin que nadie se pudiera preparar o recibir grandes capacitaciones, como que tocó y tocó. Entonces, creo que muchos empresarios han descubierto que hay nuevas formas de hacer negocios. Creo que esto es positivo para la familia porque, pues no sé, todos sabemos de familias donde pues el papá salía de madrugada por las grandes distancias que separan su casa del trabajo, de la escuela, que se llevaban a los niños pues casi dormidos, sin desayunar, ¿verdad? O sea, era una vida donde el papá y a veces la mamá también pues prácticamente usaban su casa como hotel porque solo llegaban a dormir. Entonces, pues muy importante el haber descubierto esto del teletrabajo, que da la oportunidad a que cuando salgamos de esto, pues quizás hay cosas que se pueden seguir trabajando así a distancia, ¿verdad? Las reuniones de trabajo, no sé, irse a meter 2 horas en el tráfico para llegar a una reunión, pues no tiene mucho sentido si hemos descubierto que esa reunión pues se puede llevar de forma virtual. Entonces son como medidas que van a propiciar mucho la convivencia familiar y que creo que en parte están aquí para quedarse, no de la misma forma que ahorita, que es así de todo el día y es forci voluntario, pero creo que sí son buenas prácticas que van a redundar en el bienestar de la familia. Ok, y ahora quisiera poder leerles un par de preguntas que nos están entrando en los comentarios para ver quién se anima a responderlas. La primera que tengo aquí es de Juan Solares. Él pregunta, ¿cómo puede la sociedad civil ayudar a reconstruir a las familias destruidas por las guerras civiles y la emigración? Entonces, no sé Es una pregunta bastante difícil. Sí. Eso me recuerda una cosa. Sí insistimos, y yo de manera especial, desde luego también las demás participantes, de la importancia central de la familia, su carácter vertebral tanto en la vida privada como en los asuntos públicos. Pero no hay que caer tampoco en lo que yo llamaría una perspectiva familista. El pensar que es lo que pasa dentro de la familia va a marcar todo lo que sucede en todo el entorno. Para entender nuestros problemas en la sociedad necesitamos asumir el lugar central de la familia, eso sí. Pero tenemos que ver también la configuración del sistema político, la calidad de los partidos políticos, de las leyes, de los gobiernos, el peso de la democracia. Tenemos que ver también el carácter de nuestras empresas, el sector económico, qué tan competitivos son, qué tanto pagan salarios, qué tanto están preocupados también por generar bienes más allá de la economía estrictamente en sus empleados. Y tenemos que ver cómo se organiza la sociedad civil, cómo participa las iglesias, las ONGs, y etcétera, las universidades. Estoy hablando de las universidades grandes, fuertes, para cada país. Entonces, si tratamos de explicar cuál esto que ha sucedido en países donde han tenido guerra en la última parte del siglo XX, y pensamos que la familia juega un papel importante, qué bueno, pero también tenemos que considerar los aspectos políticos, económicos y de la organización de la sociedad civil. Por eso digo que esa pregunta que nos hicieron es muy fuerte, porque la familia tiene un gran rol, educar ciudadanos activos y participativos, pero también los partidos políticos tienen una tarea, los gobernantes, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las iglesias. Sí, yo creo que
digamos, es como responsabilidad de todos el lograr como esos espacios de convivencia familiar. Hace poco mencionaba el tema de la conciliación, trabajo, familia. Eso es responsabilidad, claro, del empleador, pero también pues del propio trabajador. Entonces, en la medida que se vayan logrando más espacios de convivencia, que vayan mejorando las oportunidades de educación, de trabajo, para que no haya tanta emigración, pues son medidas con las cuales las familias van a permanecer unidas y en la medida que convivan más, pues se van a mantener más fortalecidas y va a repercutir eso en el bien de la sociedad. No es fácil, no es una receta que se va a hacer de un día a otro, pero pues poco a poco a eso tenemos que ir llegando. Yo creo que en la familia aprendemos a convivir unos con otros y aprendemos a valorar la paz. Y aprendemos a solucionar problemas no por la fuerza, sino a través de diferentes mecanismos de comunicación efectiva. Y eso es muy importante que como sociedad nos demos cuenta que eso es lo que aporta la familia. Yo siento que ha habido a lo largo de estos años una desvalorización del aporte de la familia, como que da lo mismo, que en qué entorno familiar nos criamos, igual, ¿verdad? No importa un poco, no sé si son valores únicamente europeos o de primer mundo que no han llegado a México de Guatemala, primero Dios sea así, pero la verdad es que yo creo que hay muchos motivos para revalorar, digamos, la familia y lo que significa el entorno familiar para la posibilidad de convivir en paz. Nada más quería decir algo sobre esto. Por favor. Sí. Lo que queda claro en muchos de nuestros países de América Latina es que en realidad no existe una política de desarrollo de la familia. Existen acciones puntuales para jóvenes, niños en la calle, madres solas, pero no como organización familiar. Para jóvenes en situación de desempleo, etcétera, sean políticas de eso, pero política de familia que busque la estructuración, fortalecer las capacidades para interactuar en la vida de pareja, en los roles de padre y madre, al menos en México no hay una sola. Y existe un instituto que lleva ya 50 años, el de desarrollo integral de la familia, y no tiene política de desarrollo de las familias, tiene política asistencial. Entonces, es una gran carencia y la mayor parte de nuestros países de América no tienen política de familia, no tienen una política porque ni siquiera le dan un rol importante fuera de lo estrictamente personal y de la vida privada para la familia, o no le dan un título de relevancia público. En ese sentido, Carly de Rodríguez pregunta, se entiende que diferentes estructuras familiares causan distintos efectos en la sociedad. Es una realidad que hay familias monoparentales, ya sea por migración, por abandono de la relación, del hogar, entre otros. Pero, ¿cómo se puede ayudar a esas estructuras para reducir esos índices? Creo que al hablar de familias monoparentales, pues en la mayoría de los casos hablamos de una mamá soltera, una mamá pues que ya no cuenta con la figura paterna, y hay muchísimas que hacen un gran trabajo. Y creo que es importante pues que no se sientan solas, no sé, hay como muchos pues grupos de apoyo, digamos, en muchos lugares se ponen pues ya en práctica las escuelas para padres a través de los colegios, ¿verdad? Que son como que una forma pues de ayudarlas, digamos, y también puede ser pues muy, muy positivo el que si no se cuenta con la figura del padre, pues que haya otra figura, pues, ¿verdad? Digamos, no sé, el abuelo o algún tío, que pues que la pueda ayudar, digamos, como que a transmitir, sobre todo pues quizás para el hijo varón, ¿verdad? Todo eso que normalmente debería de apoyar pues transmitir el padre de familia. Por supuesto. Ok, en ese sentido tengo otra interesante que me gustaría hacerles. Doctor, por favor. Yo sí quería decir algo. Por favor. Cuando tenemos un problema, una familia fracturada que se volvió a reconstruir, etcétera, que cada vez hay más, ¿sí? Cada vez más. Una cosa, hay que distinguir que una cosa es la política
asistencial. O sea, ¿qué hago con una familia que la madre sola se quedó con niños, que tiene bajo formación y entonces ocupa puestos de trabajo mal pagados, entonces necesita ayudas económicas, etcétera? Todo eso está muy bien. Las políticas asistenciales están muy bien. ¿Qué hago cuando hay niños en la calle? Pues ¿cómo los voy a atender? No les voy a decir desarrollense, sean autónomos. Tengo que hacer algo para ayudarles para que no se mueran de hambre y duerman en lugares adecuados. Todo eso está muy bien. Pero otra parte que debe hacer la política es qué hago para que eso sea menos posible en el futuro. O sea, que en el futuro haya menos madres abandonadas que se tienen que hacer cargo de sus hijos, que cada vez haya menos familias en el cual no hay padre, cada vez haya menos problemas de enfrentamiento y de conflictos entre padre y madre, que a veces terminan en la violencia. Entonces tengo que hacer una política preventiva y eso se hace a través de métodos educativos. Entonces, ¿cómo yo fortalezco en la educación, sobre todo a partir de la secundaria, en la preparatoria, cómo fortalezco el desarrollo de habilidades que me permitan crecer en solidaridad? Entonces tengo que, pero no hay que hacerlo de manera moralista. Vamos a dar el curso de cómo se debe respetar uno al otro. No. Hay que generar las habilidades básicas, que es la inteligencia emocional. ¿Sí? O sea, aprender a contener y manejar las emociones en un límite sociable, aprender a trabajar en equipo y tomar decisiones en equipo, porque eso va a ser fundamental para llevar adelante una familia, etcétera. O sea, debo trabajar las habilidades culturales y sociales que me permiten generar fuertes familias y que además me va a permitir también generar mejores espacios públicos, mejores empresas. Y eso va a ser una política preventiva, pero es básicamente educativa. Por supuesto. Bueno, retomando las preguntas, Carol, la siguiente es para usted. Y es que en décadas pasadas se ha evidenciado en muchos países de Europa, incluso Japón, no solo la despoblación, sino también el envejecimiento poblacional. Este hecho ha salido a colación porque las personas de la tercera edad, pues como todos sabemos, son un grupo afectado, un grupo de riesgo por el COVID-19. ¿Qué implicaciones tiene para los países el llamado superenvejecimiento? Gracias, Jackie. Sí, la verdad, yo creo que se ha comentado mucho últimamente que el COVID es principalmente mortífero para personas mayores de los 70 años. Viendo cifras, por ejemplo, de Worldometer, que es la fuente principal ahora para temas de coronavirus, muestra, por ejemplo, que las personas mayores de 80, el 14.8% de los contagiados fallecen. Mientras que las personas que son menores de 59, la cifra es muchísimo menor, es de 1.3%. O sea que efectivamente, pues ya todos nos han dicho mucho, ¿verdad? Que tenemos que cuidar a las personas de tercera edad y protegerlos y evitar que salgan a la calle y que guarden pues otras medidas para proteger su salud. O sea que esto es muy importante. Por ejemplo, yo leí en un artículo del New York Times que decía que 1/3 de las muertes por coronavirus en Estados Unidos involucraba a residentes de hogares para personas de avanzada edad y también de las personas que laboran en estos sitios. O sea que sí es pues una cuestión importante y pues que ha estado en nuestras mentes. Y efectivamente sociedades como las europeas y Japón, que nos lleva a la delantera, ellos ya van muy encaminados a poblaciones envejecidas. En Japón, 1/3 de la población es mayor de 65 años. Y ya están perdiendo población. En Japón ya está en un proceso de despoblación. Sí. Así que los japoneses se han preocupado mucho por esto del envejecimiento poblacional, cómo va a afectar su sistema de seguro social, por ejemplo, cómo afecta
todo el sistema de salud pública, están desinstitucionalizando a las personas mayores, tratando de que vivan en hogares, de que hagan ejercicio, de que tengan mejor salud, de que sigan trabajando más tiempo, ¿verdad? Y yo creo que tal vez en ese sentido, pues Japón nos puede ir enseñando algo de cómo manejar estos procesos, porque es innegable que cada vez más vamos a vivir más años, ¿verdad? Ya no es inusual ver personas de 100 años y mayores. Entonces, sí, yo creo que este es un tema que tenemos que ir enfrentando, el envejecimiento poblacional y también la despoblación. Hay que desechar el mito de la sobrepoblación y estar pensando más en que vamos como mundo hacia la despoblación. Es algo demográficamente hablando que jamás habíamos vivido, ¿verdad? No habíamos visto una raza, una especie que se deja de reproducir. Esto no lo habíamos vivido antes. Pero que tal vez sería interesante también contarles, ¿verdad? Que no es esto como una condena de muerte, porque han habido también en las noticias historias de gente que ha salido adelante del COVID, personas mayores por ejemplo, hay un obispo en la China que contrajo COVID y neumonía, tiene 98 años y se recuperó. O sea que, pues, ¿verdad? Yo creo que también hay que compartir lo bueno. Por supuesto. Ahora bien, doctor Pliego, usted en su libro afirma que la importancia de la familia es un hecho social y agrega que es un hecho que se impone a la razón y que no depende de preferencias políticas o de etiquetas, ya sea como progresista, conservador, liberal, moderado u otros. ¿A qué se refiere usted con esto y usted cree que se ha politizado la discusión sobre la familia? Sí, hay un sector que tiene una cultura antifamilia, que ha querido sostener que la gente que estamos con la idea de fortalecer la vida de la familia, la vida de la pareja, hombre, mujer, el cuidado de los hijos, que es porque somos unas especies como de especímenes retrógradas medievales, medievales en el sentido de la ignorancia, porque no saben bien qué es la Edad Media, pero sí lo plantea como algo negativo. Y lo que sabemos perfectamente cuando estudiamos los principales indicadores, rendimiento y permanencia en la escuela, mejor desempeño en lectoescritura, las famosas pruebas de PISA, disminución en indicadores de cuestiones mentales, depresión, ansiedad, etcétera. Cuando analizamos la relación entre eso y muchos indicadores más y fortaleza familiar, nos damos cuenta que hay una relación estrecha entre fortaleza familiar y vivir mejor en todos estos indicadores. Mejoran los ingresos familiares porque la familia es más estable, aunque sea una familia popular, aunque sea una familia de escasos recursos, viven mejor, los niños permanecen más en la escuela, hay menos enfermedades mentales, porque la vida familiar impacta en eso, y eso sucede en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Guatemala, en Perú, en donde se analiza el fenómeno. Entonces yo siempre digo, estar a favor del fortalecimiento de la vida familiar no es un pensamiento del pasado, no es que estemos a favor de la familia tradicional, no, estamos a favor de la familia que es el presente y el futuro de nuestras sociedades. Estamos apostando a lo mejor y no es una discusión de que si soy de izquierda, si soy de derecha, si pertenezco a esta comunidad religiosa ni no, es un dato de la vida humana. Eso siempre ha sido. Desde que se tienen recuerdos de de literatura escrita, la antigua mitología egipcia. Desde entonces que se tienen registros muy antiguos. La fortaleza en la vida familiar, en la relación hombre-mujer, está asociado al bienestar de los hijos y al bienestar de la comunidad. Y eso es hoy, con nuestras formas de organización moderna, y ese es el futuro. Le apostamos a lo mejor. No estamos viviendo hacia el pasado, estamos viviendo hacia una posibilidad de un mejor futuro. Construimos un mejor futuro. Eso es lo que, por eso yo no estoy muy a favor de la familia tradicional.
Bueno, también era mamá y papá y todo lo que quiera. No, no. No estamos constituyendo el pasado. Estamos yendo hacia el futuro, hacia un mejor futuro. Entonces, eso es lo que quiero insistir con esas formulaciones. Perfecto. Ahora bien, en ese sentido nos queda poquito tiempo, pero vea, quisiera hacerte una última pregunta y la voy a combinar con otra que nos mandan por aquí. El trabajo de FADEP involucra desmentir algunas hipótesis como el mito de la sobrepoblación que mencionaba Carol o la idea del que el matrimonio es trivial. En ese sentido, ¿ustedes creen que existe una agenda poblacional? ¿Qué podemos hacer para enfrentar ese discurso? Y nos preguntan aquí, ¿cómo le comunicarían ustedes a un público joven la importancia que tiene la familia en la sociedad? En ese sentido, que la familia y el matrimonio no son triviales, son algo que importa. Bueno, siguiendo con lo que decía el doctor Pliego, creo que sí, creo que hay un grupo con una agenda específica que busca desvirtuar el papel que la familia y el matrimonio, entendido como lo que es la unión de hombre y mujer, juegan en la sociedad. Creo que sí hay una agenda que busca desvirtuar eso. Creo que muchos de los que apoyan pues las ideas contrarias no necesariamente saben de toda esta agenda, pero definitivamente sí hay como un objetivo de desvirtuar esas ideas. Carol pues ya habló sobre el mito de la sobrepoblación y que más bien estamos del otro lado y que algunos incluso han llegado a decir que el coronavirus sería como la solución para esa sobrepoblación porque está como acabando con casi que las personas que sobran y eso es fatal, o sea, nadie sobra y o sea, el mundo no está sobrepoblado. Y incluso el coronavirus obviamente afecta más del lado de la mortalidad, pero en el largo plazo también va a afectar la natalidad, o sea, a veces y negativamente, o sea, muchos piensan que no, que ahorita van a haber más bebés y un boom de bebés porque hay más pues convivencia conyugal, pero realmente hoy en día las relaciones pues sexuales no implican más hijos, realmente los hijos son planeados normalmente y pues la pandemia ha traído también una crisis económica que muchas parejas se van a digamos, pues no sé, a pensar antes de traer otro hijo al mundo. Entonces, o sea, sobre todo se sigue agravando lo que decía Carol de la despoblación y no la sobrepoblación. Y como lo otro que mencionabas de la pregunta de cómo hacer ver a los jóvenes la importancia de la familia, pues básicamente hay que leer un poquito. El doctor Pliego tiene pues muchos estudios. Nosotros personalmente en FADEP hemos sacado publicaciones como dirigidas a jóvenes también, porque cortas, breves y fáciles de leer, que demuestran pues la importancia del matrimonio para la pareja, para los hijos y para la sociedad en general, ¿verdad? Entonces realmente el que quiere formarse pues lo puede hacer y hay bastante evidencia que lo demuestra, no es simplemente una ideología. Perfecto, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, Carol, si usted tuviera que aconsejar a las autoridades sobre las políticas públicas que más benefician a la familia en la era post-pandemia, ¿qué recomendaría? Pues en el Instituto Fe y Libertad siempre creemos mucho en la libertad y la responsabilidad individual, entonces políticas públicas que fueran encaminadas a ampliar estos marcos de libertad y de respetar la autonomía de las familias, para mí sería por ahí la cosa, ¿verdad? Y yo creo que por ahí van algunas de las ideas que he visto últimamente, porque están hablando las autoridades guatemaltecas, por lo menos de desregular, de eliminar impuestos para que las empresas familiares puedan salir adelante a pesar de haber estado limitadas, digamos, en su accionar durante estos tiempos de encierro y de actividad económica reducida, ¿verdad? Que puedan volver a salir a flote. Y pues por ahí iría la cosa, flexibilizar la legislación laboral también, ¿verdad? Hemos aprendido, como decía Bea, del teletrabajo, de la importancia de horarios flexibles,
de la compatibilización del trabajo con la vida familiar, pues eso tiene que quedar plasmado también en las políticas públicas. El doctor Pliego también señaló varias de las cosas que podríamos estar haciendo o que implicarían fortalecer las familias. Así que, recuperando, digamos, esa sabiduría de que la familia tiene una función social primordial. Yo creo que en ese sentido, pues, por ahí tiraría yo la política pública. Ok, bueno, quisiera agradecerles a los tres por participar en esta transmisión en vivo. Creo que todos aprendimos muchísimo de esta conversación y es algo de lo cual tenemos que seguir hablando después de que esto pase, después de que termine el confinamiento. Y a todo el mundo que nos acompañó en esta noche, quisiéramos invitarlos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, pues la próxima semana vamos a tener la conclusión de esta serie de conversaciones, un cierre con impresiones generales sobre lo que hemos discutido en estas semanas. Esperamos que nos puedan acompañar. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Jackie. Gracias, Buenas doctor. Gracias, noches. Beatriz.